Hoy vamos a hablar, le voy a empezar aquí a compartir la pantalla con la presentación de hoy, que es bueno, cómo saber si cómo analizar una inversión inmobiliaria y saber si es rentable. Esta es un webinar, una sesión que es muy intensa y muy extensa también. Les voy a pedir que si a lo mejor en algún momento voy muy rápido es porque hay muchos temas y si en alguno a lo mejor no me detengo mucho tiempo es porque tengo mucha información que darles en el día de hoy, pero igualmente si me ponen sus preguntas, pues yo estoy ahí pendiente para tratar de respondérselas, sobre todo más hacia el final, pero si hay alguna pregunta que van haciendo en el medio para que no se quede la duda, pues la podemos responder a medida que que vayan surgiendo. Lo primero que les voy a comentar aquí, bueno, es que siempre cuando vamos a hacer y bueno, antes de seguir, perdón, primero vamos a entrar con una parte introductoria antes de entrar ya a lo que es a los números, a los cálculos, a las métricas, que estoy seguro que es lo que todos quieren ver, pero siempre me gusta dar este preámbulo, que es lo que de verdad los inversionistas deben saber para saber cuál es su objetivo de inversión y cuál es su perfil de riesgo. Y nosotros como agentes inmobiliarios de AvantiWay, pues saber darles el mejor consejo para para su inversión aquí en los Estados Unidos. Lo primero que les voy a comentar es que, bueno, que siempre cuando vamos a hacer una inversión, nosotros siempre vamos a estar comparando activos. Siempre vamos a estar comparando qué haría mi dinero si yo lo pusiera en otro lado. Si lo pusiera en la banca, en un negocio, lo invirtiera en bolsa. Siempre vamos a tener esa comparación. Y vamos a comparar lo que es brevemente lo que es las inversiones inmobiliarias o finca raíz con los otros tipos de activos, como son las acciones, como son los bonos o como dejarlo simplemente en efectivo. Aquí obviamente nosotros quizás estemos un poco mm, polarizados o desviados hacia la parte de real estate sin ninguna duda, pero ustedes lo pueden comprobar de que ofrece un alto retorno. Uno va construyendo equity, cosa que uno no puede hacer si solamente lo deja en efectivo, por ejemplo, o los bonos, que lo único que te paga es el interés. Y esta es para mí la razón principal por la cual invertir en bienes raíces, que es la oportunidad de apalancarse, cosa que uno no puede hacer en los otros tipos de activos. Por ejemplo, uno no puede comprar una acción y decirle al dueño de Wells Fargo o Microsoft que te presten dinero simplemente por tener ese activo, cosa que uno sí puede hacer invirtiendo en bienes raíces. Por supuesto que también hay otra gran diferencia, que es la parte de que uno puede tocar ese activo, verlo, saber dónde está la ubicación, en comparación con los otros tipos de activos, que bueno, es más un papel o algo digital donde uno no puede tener ningún tipo de toque. Pues la parte de real estate es algo tangible, lo demás es intangible. Y por supuesto también está esta otra vertiente, que es la parte de las ventajas impositivas. Una propiedad en real estate se puede depreciar. Aquí en los Estados Unidos la parte residencial se puede depreciar a 27 años y medio. Y eso pues le da que aunque uno tenga quizá un flujo de cajas positivo, pues contablemente puede ser que tenga pérdidas o muy pocas ganancias. Aparte de eso, pues hay otro tipo de ventajas impositivas. Yo no soy contador, esto valga por delante, no pueden tomar esto como un consejo legal, eso lo tienen que ver con un contador, pero esta es una de las razones por las cuales uno invierte en real estate. Este es como el preámbulo, y lo que quiero es que se lleven de esta lámina. Bueno, es que aquí siempre vamos a estar comparando qué podría ser mi dinero en comparación si lo estuviera invirtiendo en otro lado y versus invertirlos en bienes raíces. Aquí también aquí lo vamos a estar, como ya les dije, pues comparando. Si lo comparáramos en cuanto a lo que tiene que ver el nivel de rentabilidad y sobre todo el nivel de volatilidad o de riesgo, que muchas veces los inversionistas no lo meten en la ecuación, o es más difícil ponerle un número más que no meterlo en la ecuación. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, los activos inmobiliarios
un retorno total anualizado en 20 años, esto sí hay que tenerlo en cuenta que esta data es de un agregado de 20 años, pues da un retorno de un 8.55%, con una volatilidad de un 6.45%. Puede ser que invirtiendo en acciones pudiéramos obtener una rentabilidad mayor, pero con un riesgo bastante más elevado que invertir en bienes raíces. Igual que en los bonos del tesoro, quizá ahorita estén cambiando un poquito, pero igual vuelvo y repito que esto es un agregado de los últimos 20 años. Puedes obtener una rentabilidad que es casi la mitad, un 4.58 comparado con el 8.55, y aquí tienes simplemente un poquito más de volatilidad comparando los bonos del tesoro con los activos inmobiliarios. Entonces, la experiencia que tenemos nosotros es que generalmente hay diferentes tipos de activos donde uno puede invertir. Si uno invierte en finca raíz o en inmuebles, pero lo que ofrece es un excelente balance entre la rentabilidad que te puede dar y el riesgo. Eso es lo que nos gusta mucho de invertir en bienes raíces, y la data lo soporta. Entonces vamos a tener diferentes tipos de inversionistas. Ustedes se pueden ver o hacerse esa reflexión. Ya lo veremos con unas preguntas que vamos a hacer más adelante. ¿Qué tipo de inversionistas serían ustedes? Esto es muy importante, hacer esa reflexión, porque muchas veces hay confusión sobre qué tipo de activo en bienes raíces podría invertir. Lo primero es que simplemente siendo dueño de una propiedad, la misma propiedad donde uno vive, pues uno ya está haciendo una inversión. Y quizás es la inversión para mucha gente la más importante que hacen a lo largo de su vida. Esta inversión pues tiene un componente que es emocional. Lo más probable es que uno busque ahí la propiedad donde uno se sienta más a gusto con su estilo de vida, más cerca del trabajo, más cerca de la familia, o uno tendrá que evaluar el tamaño, la vista, si quiere que tenga vista al mar, que tenga vista al lago, o que esté al lado de una buena escuela. Todo eso son tipos de componentes emocionales. O hay inversionistas, como la mayoría de los que posiblemente estén en este seminario, que son inversionistas extranjeros que quieren invertir aquí en la Florida. Bueno, que lo que estén buscando es una rentabilidad, comprar una propiedad, por ejemplo, tener un inquilino y a partir de ahí pues tener unos ingresos. Hay otro tipo de estrategia que es, bueno, simplemente apostar a la apreciación del inmueble en una zona que a lo mejor esté por desarrollar. No te puede, quizá no te produzca un flujo de caja, pero tú como inversionista no estás apostando que esa sea la variable más importante, sino lo que dices: yo dejo este dinero ahí, y estoy apostando que se haga un desarrollo y seguramente que en unos años se va a revalorizar. Pues están los que mantienen un activo por mucho tiempo porque le da estabilidad, porque era algo de la familia, porque quizás tienen cierto apego a ese activo, y lo que quieren hacerlo es mantenerlo en el tiempo, y eso pues les va a producir una apreciación, más que tengan una visión como en el caso anterior. Y el último pues podría ser lo que son los REIT o los Real Estate Investment Trust. Esto ya es no tanto invertir en un activo tangible, como les dije al principio, sino invertir en unos activos que son, perdón, en unos activos inmobiliarios que son papeles. Eso es un agregado, es una diversificación, es como si ustedes estuvieran invirtiendo en muchos, comprándose una pequeña porción, una pequeña participación de muchas casitas o viviendas. Lo que ustedes ahí no van a tener ningún control, el control lo va a tener el manager o el gestor de ese trust, pero también es una manera de invertir en bienes raíces. Aquí rápidamente les paso lo que son las clases de activos inmobiliarios. Ya una vez que uno decidió que va a invertir en real estate, pues está la parte residencial, que son las casas unifamiliares o condominios, que es lo que probablemente la mayoría de los inversionistas que estén o asistentes a este webinar vayan a invertir. La parte multifamiliar, multifamily es aquella que en un mismo techo hay más de 2 unidades,
aquí podríamos hacer una diferenciación que a partir de 5 unidades ya se considera un multifamily comercial, sobre todo desde el punto de vista de los bancos. Después está la parte comercial, lo que pueden ser oficinas, retail, la parte industrial, o que bien puede ser de uso mixto, o bien invertir en un desarrollo, comprar una tierra, saber que uno va a hacer un desarrollo de a lo mejor 190 casas y después las va a vender, que es seguramente un desarrollo de 2, 3 años, y bueno, que se está esperando un retorno quizás mucho mayor que si uno compra algo ya construido. Básicamente es la parte de la remodelación, construcción. El flipping también podía entrar en esta parte. El flipping es comprar una casa y lo más probable en malas condiciones y estabilizarla tanto legal como estructuralmente y vender. Y la última parte está la parte de lo que es la hospitalidad. Aquí tenemos lo que son los hoteles, lo que está tan en boga o de moda desde hace más que de moda, pues ya está en una realidad de lo que es Airbnb o las residencias para personas mayores. Todo esto pues son las clases de activos inmobiliarios en las cuales uno tiene las alternativas de invertir una vez que dice, sí, ya quiero invertir en bienes raíces. Bueno, ¿en qué activo quieres invertir? Entonces pues nos podemos repasar por cada uno de estos. Y aquí vienen las 10 preguntas que se deben hacer como inversionista. Esto es importante, hacer este tipo de reflexiones. Para eso estamos nosotros los agentes inmobiliarios, para tener esta reflexión e ir pudiendo construyendo cuál es el mejor perfil y cuáles son los mejores objetivos que se alinean con el objetivo del inversor. Lo primero que debo saber es, bueno, ¿por qué estoy invirtiendo? Como vimos anteriormente, ¿estoy buscando ingresos o lo que estoy buscando es apreciación? Pienso vivir en la propiedad, o sea, lo quiero como una propiedad, mi vivienda primaria, o es una combinación de ambas. Quiero vivir, pero también estoy esperando una apreciación. O quizá a lo mejor estés en un dúplex y el otro lo tengas como una fuente de ingresos. Lo que ya hablamos anteriormente también, bueno, ¿dónde están colocadas mis inversiones? Tengo ahorita un dinero, a lo mejor tengo, no sé, $300,000, lo tengo en mi país, lo tengo colocado a un plazo fijo que me está dando un cierto interés. Aquí también tenemos para los inversionistas extranjeros, están buscando, tienen que tener en cuenta pues el factor riesgo país, que harían con ese dinero si lo convirtieran a moneda dura, quizá en una economía más estable como es aquí en la Florida o en los Estados Unidos. Estoy buscando un tipo de retorno particular, esto también es importante. Yo me encuentro muchas veces en las conversaciones que tengo con inversionistas latinoamericanos, que es con los que yo trabajo, pues me dicen que ellos están buscando un retorno, por ejemplo, de un 1% mensual. Después, cuando empezamos a hablar de los retornos que pueden haber aquí en la Florida, el tipo de inversiones similares a las que pudieran estar haciendo en su país de origen, sobre todo en la parte residencial, pues ven que aquí quizá los retornos pudieran ser menores, pero aquí, bueno, tenemos la parte del riesgo país, que eso también influye en que los retornos aquí nominalmente sean menores, pero por ejemplo aquí tampoco hay esa variable de la devaluación de la moneda con respecto al dólar. O sea, todo eso hay que meterlo en la ecuación. La tercera pregunta que me debo hacer es, bueno, ¿qué tipo de rol quiero tener? ¿Quiero ser un inversionista pasivo o al revés, donde yo voy a contratar un property management? Yo no me voy a ocupar nada de la parte operativa, ni de buscar al inquilino, ni de si hay alguna reparación que me llamen a mí para resolverlo, sino lo que quiero es buscar un property management o una gerencia de administración que me vaya a ayudar a gestionar ese activo. ¿Qué tipo de rol quiero tener? Yo me he encontrado, bueno, con los dos tipos de inversionistas, pues que hay algunos que les gusta tener más el control y otros que, sobre todo porque están a distancia, esa es una de las razones, pues prefieren delegar eso, sobre todo a alguien profesional, como es el servicio que también damos nosotros en Portfolio. ¿Estoy dispuesto a invertir a largo plazo o es la salida a corto tiempo, mantener los activos en el largo plazo? Aquí, por ejemplo, si alguien quiere hacer flipping o entrar en la parte de construcción, de comprar un terreno, sacar los permisos, remodelarlo,
construir y al final del proceso, que a lo mejor le puede durar un año, que eso para bienes raíces es corto tiempo, o quizá quiera comprar un activo donde lo va a mantener por 5, 7, 10 años, donde va a tener un ingreso recurrente, un inquilino, y va a tener las dos fuentes de ingresos, su flujo de caja más la apreciación. Estoy dispuesto yo a esperar y tener ese activo y tener esa visión de tener ese activo a 5, 7, 10 años. Esa es una pregunta que uno se debe hacer. La quinta pregunta, ¿cómo pienso financiar mis inversiones? ¿Lo quiero hacer en efectivo? ¿Quiero buscar un crédito hipotecario? Muchos inversionistas extranjeros aquí no saben que quizás siendo extranjeros ustedes pueden obtener un crédito. Muchas veces es más fácil darle un crédito a un extranjero que a un doméstico, por la sencilla razón que se pide más inicial, enganche o pie, que para un doméstico. O prefiero hacer mi inversión en efectivo, no quiero hacer el crédito, que a lo mejor lo puedo hacer más adelante con una refinanciación, pero también esto es importante porque eso puede cambiar la estrategia de inversión. Si uno invierte a crédito, quizá si uno tiene $300,000, quizá en lugar de comprarse una casa, pudiera comprarse 2 casas a crédito, poniendo 150 en cada uno de ellos. Estoy dando un ejemplo muy sencillo. Después, bueno, ¿cuál es mi tolerancia al riesgo? Prefiero tener un retorno de la inversión de flujo de caja, quizá que esté alrededor del 4%, como es la mayoría de las inversiones que están dando en estos momentos en la Florida para ese tipo de activos, o prefiero tener un riesgo mayor, meterme en un proyecto como vimos anteriormente, un desarrollo, empezar de cero, que tiene más riesgo, que pueden pasar cosas en 2 años, 3 años, que quizá me pueda dar un retorno anualizado de un 15 o un 20%. Bueno, eso es algo que se debe evaluar. ¿Quiénes tomamos la decisión como inversionistas? Quizás lo hagan ustedes solos, quizás lo hagan con su pareja, o lo hagan con un socio, un familiar, o un grupo de inversionistas. Todo ese tipo de cosas también tienen que tomarlas en cuenta y hacer esa reflexión, y también es parte de nuestra asesoría saber todo este tipo de cosas. ¿Cuándo pienso hacer mi inversión? Si ya tengo la liquidez, estoy esperando una herencia, estoy esperando vender alguna propiedad en mi país de origen para poder hacer la inversión aquí en los Estados Unidos. Ese timing pues va a ser importante el momento de hacer la búsqueda y cómo programarse para ejecutar la estrategia de inversión inmobiliaria aquí en los Estados Unidos. Importantísimo, el punto número 9, ¿has pensado cuál es el mejor vehículo para inversión? Como ya les dije al principio, yo no soy contador, tampoco soy abogado, no puedo darles un consejo legal en esta parte, pero por ejemplo en Avantiway tenemos una red de afiliados con los cuales podemos ponerlos en contacto y ustedes decirles cómo es su estructura, cuántos son las personas que van a estar en la inversión, si es una familia, si son socios, cómo pueden estructurarse mejor de esto. Y aquí tienen que tener en cuenta 2 cosas para los extranjeros muy importantes. El primero, que es el impuesto sucesoral. Aquí los primeros 60, en el caso de fallecimiento siendo extranjero, solamente los primeros $60,000 están libres de impuestos. Después de eso hay una tabla que va desde el 18 hasta el 38%, y que puede ser un impuesto que va en ese rango. Entonces, si uno no se ha estructurado bien, y puede ser que en lugar de querer y la intención era dejar un legado, pues puede ser que le esté dejando una deuda a sus herederos si no se ha estructurado bien. La otra parte es, bueno, montar una compañía aquí en los Estados Unidos también, que eso les va a proteger contra la parte de los liabilities o futuras demandas que hayan que hacer. Eso les va a hacer un escudo y va a limitar el alcance de esa posible demanda. Te lo estoy diciendo aquí de una manera muy breve, muy sencilla. Esto es un tema completo de otro webinar. ¿Y cuál es el objetivo principal de mi inversión? Si lo que quiero es generar efectivo, construir riqueza, lo que quiero es proteger mi patrimonio, por ejemplo, como muchos de los inversionistas latinoamericanos, ante las posibles devaluaciones o las inestabilidades sociopolíticas existentes en los países, pues dicen, yo quiero poner mi dinero en moneda dura simplemente porque siento que mi patrimonio no se va a ver afectado por futuras devaluaciones o cambios de gobierno, que no,
lo que quiero es proteger mi patrimonio. O programar para mi retiro. Tengo esa visión a largo plazo. Voy a comprar una propiedad por 10, 15, 20 años. Cuando me retire, pues quizás la liquido y con todo este tiempo y el flujo de caja y la apreciación que me ha dado, pues tengo para mi retiro. Todo este tipo de cosas la respuesta a estas preguntas es lo que va a determinar cuál es la estrategia, cuál es el mejor vehículo de inversión, cuál es el timing, y todo esto lo podemos evaluar en conjunto. Y ya falta poco para entrar en lo que es para hablar de las métricas y darles un ejemplo para que vean números y tengan un parámetro, una referencia de qué es lo que pasa aquí en los Estados Unidos, en la Florida, cuando usted invierte en bienes raíces. Las variables, las claves del éxito, como ya les he comentado, y bueno, aquí en AvantiWay con nuestros fundadores Enrique Terán y Andrés Corda, pues tienen una experiencia de más de 15, 20 años invirtiendo con inversionistas que nos los han transmitido a nosotros, a los agentes, y tenemos una plataforma y una filosofía de cómo hacer las inversiones. Pues lo primero, pues tener ingresos netos operativos, lo que es un flujo de caja, nosotros llamamos un flujo de caja saludable, si eso lo combinamos con una apreciación, o sea, comparar el valor, la diferencia que puede haber entre la compra y el valor de venta, más el último componente, pues es lo que es el equity, la plusvalía. Si lo combinamos con el apalancamiento, eso nos va a potenciar el tamaño de nuestra inversión. Si tenemos estas tres claves de éxito bien fundamentadas, podemos tener una inversión en bienes raíces que se adapte sobre todo a su nivel de riesgo y nivel de objetivo de rentabilidad que van a tener. Entonces, bueno, una vez hecho todo este preámbulo de esta reflexión, que es importante hacerlo antes de meternos ya de lleno en los números, en el detalle de qué es lo que significa, esto es lo que quiero que se lleven. Estamos aquí nosotros para hacer ese proceso de consultoría y quiero que nos vean a nosotros, los agentes de AvantiWay, como sus asesores inmobiliarios. Yo siempre hablo de los agentes porque aquí en AvantiWay pues todos somos un equipo. Métricas de inversión. Aquí lo más fácil para explicarlo, se los voy a explicar con un ejemplo. Vamos a ir paso por paso. Voy a poner la pantalla un poco más pequeña porque muchas veces lo voy a poner un poquito más acá. Son muy chiquitos estos números. Empezar por aquí. Bueno, antes de ponerlos chiquitos, voy a darles el overview primero. Vamos a tener todos los que son a ver, estas métricas principales, lo que es bueno, no voy a ponerme aquí como estoy perdiendo un poquito de tiempo. Vamos a ver cuál es el total de la inversión, vamos a ver cuál es el precio por pie cuadrado, muy importante lo que ya hemos hablado antes, pues lo que es el flujo de caja, cuáles van a ser los indicadores de los gastos que vamos a tener, el cash on cash. Aquí sí les pido que muchas de la jerga, de los términos que voy a utilizar van a estar en inglés porque no vale mucho la pena pues traducirlos al español porque más bien lo que crean es una confusión y pues incluso en español ya se toman como términos aceptados en inglés. Y después está lo que es el retorno de la inversión o el return of investment. Esos son los parámetros o los indicadores principales que vamos a tener. Voy a borrarlo por aquí. Que ahora sí lo voy a poner un poco más grande y vamos a ir etapa por etapa. Ok. Entonces, en este ejemplo vamos a hablar de una propiedad que se... A ver, voy a ponerlo por aquí. Okay. Una propiedad de $160,000. Vamos a asumir que estamos haciendo $2,500 en mejoras.
Esto nos va a dar que estamos un valor de la propiedad de $162.500. A eso hay que añadirle los gastos de cierre. Aquí les vamos a estimar como un 1.55 del valor de compra. Esto no es un número exacto, no quiero que se lo queden así. Esto es simplemente un estimado y es un estimado para este tipo de propiedades y este rango de precios. Ese 1.5 pues es 2.475. Eso va a hacer que si sumamos todo, esto es lo que ustedes como inversionistas deben programarse para invertir. Este ejemplo que les estoy dando ahorita y después lo vamos a comparar. Ahorita estamos hablando solamente de invertir en efectivo. En este caso, este ejemplo, pues la propiedad es de 960 pies cuadrados, que son casi unos 90, 96 metros cuadrados. Y eso les va a dar un indicador de $166 por precio cuadrado del valor de la compra. Este número pues también es importante porque uno al verlo pues sabe si ve algo de 200 o de $300, pues ya tiene una idea de si es si vale la pena seguir evaluándolo o no. En este caso, pues como les dije, no vamos a hacer nada en cuanto a la parte de comprar a crédito, eso lo veremos un poco más adelante. En este ejemplo estamos poniendo una renta de 1.550, eso daría una renta, unos ingresos anuales de $18.600. Ok. Si esos, ya voy a poner aquí la anotación otra vez. Okay, si esos $18.600 vamos a tener en cuenta nosotros para este tipo de propiedades que vamos a calcular lo que se llama el vacancy rate o la tasa de desocupación. Para este tipo de propiedades, nosotros, cuando llamo este tipo de propiedades, son propiedades que nosotros llamamos de la clase media. Son propiedades que se alquilan muy rápido, entonces asumimos una tasa de desocupación muy bajita de un 5%, eso quiere decir que a lo mejor 20 días al año entre inquilino e inquilino pudiera estar desocupada la propiedad. Aquí como lo verán, ya se lo voy a comentar, toda esta simulación que estamos haciendo, siempre tenemos un horizonte a 5 años como mínimo, que es lo que nosotros aconsejamos que vayan a mantener una propiedad si la están haciendo en esta estrategia de buy and hold, que se llama en inglés, o sea, comprar y mantenerla. Eso no quiere, aquí los contratos son de un año, eso no quiere decir que nosotros en ese periodo de 5 años vayamos a tener 5 inquilinos, sino probablemente tengamos 2 o 3 inquilinos, por eso asumimos esa tasa de un 5%. Si estuviéramos viendo otro tipo de propiedad, quizá que sea de un rango más alto, esto todo aquí lo podemos conseguir con estadísticas, nos iríamos a ver cuál es la tasa de desocupación de ese edificio en concreto, a lo mejor de Brickell o Soniars o de Doral o donde sea, y quizás vemos que esa tasa de desocupación sea más alta, por eso tenemos que tenerla aquí. O si están haciendo algo de Airbnb, que a lo mejor la tasa de desocupación es como un hotel, quizá la tasa de desocupación es de un 20%, o sea que decir la tasa de ocupación es de un 80%. Por eso es que es importante este indicador. Eso quiere decir que voy a dejar de percibir $930 al año. Entonces esto es importante en el modelo, porque mis ingresos ya no van a ser 18.600, sino 17.670. También es importante esto porque ustedes estoy seguro que compararán con otros agentes inmobiliarios, les harán otras propuestas y ustedes, con todo esto que vamos a ver el día de hoy, ustedes ya saben qué preguntas hacer. Cuando les hablen de una rentabilidad, ustedes pueden preguntar, ¿y eso ya incluye la tasa de desocupación? Eso es bueno porque muchas veces la calculan simplemente con esto y esto no lo toman en cuenta. Después van a ver todos unos gastos operativos. Estos los vamos a ver en detalle en una lámina más adelante. No me quiero detener ahorita en este detalle, pero sí lo vamos a ver más adelante. Van a estar lo que es el pago de la asociación, lo que es un seguro, lo que es el property tax y otras cosas más. Entonces, simplemente restando mis ingresos menos mis egresos, voy a tener lo que se llama el Net Operating Income en inglés, que es mi ingreso neto operativo, y las siglas en inglés NOI es un indicador que ustedes van a escuchar mucho y que deben saber. Eso simplemente es la ganancia neta que van a tener antes de impuestos. Y es un indicador de la rentabilidad de cualquier inversión que ustedes estén evaluando. Ese es el propósito de este webinar, cómo calcularlo.
Y eso les va a dar a ustedes pues lo que es el calcular el cash on cash, que ya lo veremos más adelante cómo se calcula. También van a tener lo que es el cap rate y otros indicadores que por la cantidad de información que hay que dar aquí en este webinar, no me voy a detener en todos de ellos, le voy a hablar solamente de los principales. Quería terminar esta parte del análisis, no solamente que muchas veces cuando uno está escuchando, bueno, ¿cuál es la rentabilidad de esta inversión? Entonces dicen, no, es que es el 4, es el 8%. Cuando están hablando de eso, siempre es bueno preguntar, ¿y esa rentabilidad qué es? Esa pregunta muchas veces la hago yo cuando estoy hablando con los inversionistas. Porque muy probablemente esa primera rentabilidad que dicen es solamente de flujo de caja. Entonces, no hay que perder de vista que toda inversión inmobiliaria siempre va a tener dos fuentes de ingreso, como ya comenté antes, que es el flujo de caja, que es lo que acabamos de ver ahorita, más la apreciación. Porque ustedes siempre van a estar comparando con otros activos. ¿Qué es lo que está haciendo mi dinero? Entonces, si solamente están hablando de flujo de caja, se están quedando con la mitad de la película. No le están poniendo la otra parte de la apreciación. Entonces, si nosotros asumimos que vamos a vender esa propiedad en 5 años, puede ser un horizonte de tiempo mayor, pero uno está poniendo aquí un horizonte de tiempo para poder hacer cálculo. Estoy asumiendo también que esa propiedad va a tener un crecimiento de un 5% anual. Por ejemplo, en los 2 últimos años aquí en la Florida, pues han crecido, bueno, y a nivel nacional aquí en los Estados Unidos también esa apreciación en general ha sido mucho mayor. En promedio el año pasado fue de un 18% y el año anterior había sido de un 8 o un 9%. Eso vamos a decir lo que es algo extraordinario. Lo histórico y lo normal, como se ha comportado cuando no han habido eventos como este que estamos viviendo, que es un evento que más bien ha acelerado la apreciación, es que estén entre el 3,5 y el 5% de apreciación interanual. Entonces, vamos a repasar aquí también lo que son las anotaciones. Si tienen alguna pregunta, me la pueden comentar. Como ven, quizá a veces voy un poco rápido, pero es que es bastante la información que tenemos que cubrir hoy. Asumimos que esa propiedad que compramos en $160,000 en 5 años, pues es muy probable que pues, se pueda vender en $205,000. Y en este caso no tenemos hipoteca, no hay nada que restarle. Cuando vayamos a vender la propiedad, vamos a tener unos gastos de cierre. Esos gastos de cierre, generalmente los dos componentes más importantes, pues son los gastos de cierre, las comisiones de nosotros, los agentes inmobiliarios, que puede estar entre un 5 o un 6%, eso es lo habitual de la industria, y más los gastos de cierre involucrados al coste, que todos son esos gastos de abogado, de notaría, que eso los podemos calcular alrededor, y siempre les repito que es un estimado que quizás puede estar en el 1,5%. Entonces, restándole esos 204 menos estos $13,000, quiere decir que le va a quedar neto en el bolsillo al inversionista $190,000. Si a esos $192,000 le restamos esos $164,000, que fue lo que vimos al principio que habíamos invertido, quiere decir que solamente por la fuente, por el componente de la plusvalía, se ganó en esta inversión casi $26,000. Y por el flujo de caja, si se recuerdan que eran 8,416, si eso lo multiplicamos por 5 y además tiene en cuenta el modelo y esta herramienta que tenemos nosotros, el 5% de crecimiento anual también en la parte de lo que son los ingresos y también lo extrapola también a los gastos, vamos a tener unos ingresos de $46,000. Si sumamos ambas fuentes de ingresos, los 25 más los $46,000, quiere decir que en 5 años esos $162,000 dieron un rendimiento de $72,000. En 5 años, eso quiere decir que es un retorno de la inversión, un ROI de 43%, casi un 44%. Como estamos hablando de retornos anualizados, dividimos esto entre 5 y eso es lo que me va a dar a mí un 8,78%. Así es como se calculan todas las inversiones inmobiliarias con esta herramienta que nosotros lo llamamos la calculadora de inversión. Así es como en el caso de que quieran trabajar conmigo, yo les voy a proponer todos vamos a analizar así todas las inversiones inmobiliarias. Ok, entonces vamos a pasar ya a la siguiente hoja.
y vamos a hablar ya de lo que es los índices y la fórmula. Quise hacer primero el ejemplo porque quizás es algo más que llevamos por la mano. Ahora vamos a ver, bueno, qué es lo que significan los indicadores más importantes. No todos, como les dije. Dentro de los indicadores más importantes está lo que es la tasa de capitalización o el cap rate. Lo van a escuchar muchas veces cuando estén tomando su decisión de qué inversiones inmobiliarias van a tener y cuando estén viendo en el mercado las alternativas de inversión. Y se calcula como la relación entre el ingreso operativo neto, lo que ya hablamos antes, el NOI, dividido entre solamente el precio de compra del activo, o sea, lo que se está vendiendo la propiedad. Ahí no incluimos ni lo que son los gastos de cierre, ni las posibles mejoras. Eso es lo que es el cap rate, porque este es el indicador que más se utiliza para comparar el rendimiento o la rentabilidad de un activo. Porque como vamos a ver en el siguiente, que es el cash on cash, aquí ya sí incluimos la parte de la deuda y también incluimos los costos los gastos de cierre. Y la razón de eso, porque son dos indicadores diferentes, es que cada inversionista pues, puede financiarse o tener unos gastos de cierre diferentes por su operativa. Quizá a uno le puedan dar un 5% en la deuda, a otro le puedan dar un interés de un 9%, como a otro le pueden dar un 3%, y también pues quizá a algún inversionista mucho más, que tenga un volumen mayor, pues pueda tener unos gastos de cierre menores, por ejemplo, por decir algo. Entonces el cash on cash es un índice, que aquí, bueno, generalmente convertido a porcentaje, que se obtiene dividiendo, como ya vimos aquí, el flujo de caja, que es el NOI. Ahí sí le tenemos que quitar la deuda y lo tenemos que dividir entre el capital invertido. Muchas veces cuando la inversión es en efectivo y no tiene deuda, el cash on cash y el cap rate pues son muy similares. La única diferencia pues va a estar eso, que es en el capital invertido y no en el valor de compra de la propiedad, pero al ser en efectivo, pues generalmente el cash on cash y el cap rate pues están muy cercanos, muy similares. Después el otro indicador que vamos a tener aquí que es importante, que es la tasa interna de retorno, lo que se llama la TIR, en inglés es el IRR, y toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Y es el número más preciso que se arroja el verdadero desempeño de una inversión inmobiliaria a lo largo del tiempo. Esto para hacer estos cálculos, pues generalmente se hace, por ejemplo, Excel tiene una fórmula que ya si uno le mete todos los datos te lo arroja, o una calculadora financiera. También se podría hacer a mano, pero mucho más trabajoso. Después tienes el retorno de la inversión, que es lo que hablamos antes, ese 8.72 que vimos en el ejemplo anterior, y mide el beneficio que se obtiene de una inversión como porcentaje de su costo. Es la ganancia obtenida por cualquiera de las fuentes de ingreso que haya tenido, como siempre aunque me suene repetitivo, lo voy a volver a nombrar, por el flujo de caja y por la apreciación en este ejemplo que estamos dando de inversiones inmobiliarias. Y lo tenemos que dividir, eso sí, entre el costo de la inversión. Y eso pues es extrapolable a otros activos. Yo puse, no sé, $100,000 comprando acciones de Amazon o de Microsoft. Al cabo del tiempo, pues las vendo en $150,000. Me gané $50,000. Eso es lo que tendría que ser aquí. Y esa es la manera de comparar. Ese es el mismo indicador, es decir, ese ROI o ese ROI lo van a ver no solamente en el mundo inmobiliario, sino pues en los otros alternativas de inversión que vayan a tener, y es lo que les vaya a dar a tomar sus decisiones. Aquí un ejemplo muy básico, muy sencillito, no con tanto número como el que teníamos anteriormente. Pues si yo tengo una propiedad que vale $100,000, ya sabemos lo que es el NOI, o sea que me está dejando unas ganancias de $10,000, ya sabemos cómo calcular el cap rate. Aquí sería $10,000 dividido entre 100,000, eso me va a dar un cap rate de 10%. Aquí, si le metemos la deuda, vamos a decir que vamos a tener un 50% de deuda, o sea que solamente vamos a invertir $50,000. Lo vamos a hacer a una tasa de interés de un 5%. Periódicamente vamos a pagar $2,500 del servicio de la deuda.
Vamos a asumir que lo vamos a vender en $105,000, este que compramos en $100,000 y en un tiempo de apenas 3 años. Entonces ya vimos cómo se calcula el cap rate, el cash on cash, en este caso, pues como vimos antes, es el NOI, que en este caso son $10,000. Le tengo que quitar el servicio de la deuda, que son $10,500, dividido entre el capital invertido. En este caso, pues no, lo que tengo, no invertí los $100,000 el precio de compra, sino lo que el inversionista puso fueron solo $50,000. Eso te va a dar un cash on cash de un 15%. Bueno, y aquí ya estamos ejemplificando pues lo que es el poder de la deuda. Y la tasa interna de retorno, en este cálculo muy sencillito, pues igual yo puse $50,000, todos los años gané $7,500, que en este caso son los 10,000 de NOI menos los 2,500 de la deuda. Por eso es que pongo 7,000 todos los años. Y al final voy a tener esos $55,000 porque son los 105, que es el valor de venta, menos los $50,000 iniciales. O sea, es cómo se va poniendo el valor del dinero en el tiempo. Y eso va a dar una tasa interna de retorno de 17,8%. Y el otro indicador, pues es el retorno de la inversión, el ROI. Pues vamos a tener los $5,000 que tengo por apreciación, más los 22,500, que es 7,500 por 3 en los 3 años. Eso quiere decir que durante 3 años yo gané $27,500 y lo voy a dividir entre $50,000. O sea que con que se lleven estos conceptos bien claros, ustedes ya pueden establecer una conversación con cualquier agente inmobiliario o con cualquier propuesta que le llegue a su correo electrónico sobre tasas de rentabilidad. Es importante. Ya les dije, hay muchos más indicadores, simplemente se los voy a pasar por aquí sin nombrarlos. Ustedes pueden tener acceso a esta presentación y la pueden ver con más detalle, pero no me quiero detener porque, como ya ven, pues tiene mucha información que dar en el día de hoy. Aquí, por ejemplo, hay este indicador que es el Debt Service Coverage Ratio en inglés, que si van a hacer un refinanciamiento o van a pedir un crédito hipotecario, muchas veces el banco lo que quieren es que este indicador esté en 1.25 y 1.35 del lo que debe generar la propiedad. O sea, la propiedad debe generar entre un 25 y un 35% más que sus gastos operativos para asegurar un flujo de caja suficiente para cubrir las obligaciones de deuda de una forma continua. Eso es lo que quieren ver los bancos y por eso es importante saber este indicador. Ahora les voy a poner, vamos a ver el mismo ejemplo anterior, pero ahorita vamos a introducir lo que es la parte del apalancamiento o una deuda hipotecaria. Aquí es el mismo caso que teníamos antes en efectivo. Lo voy a tener aquí al lado y lo vuelvo a repetir simplemente para poder pasar de uno al otro y así compararlo rápidamente. En este caso vamos a decir que estamos poniendo una inicial de $60,000 y en lugar de invertir los $164,000 que vimos antes, pues solamente vamos a estar invirtiendo $68,900. Voy a volver a poner esto un poco más pequeño también para poder ver el detalle. Es la misma parte anterior. Aquí sí, bueno, lo que va a cambiar. A ver, un momento, aquí. Ok, aquí ya vamos a tener el primer cambio aquí en lo que son los gastos de cierre. Cuando estimamos los gastos de cierre en una compra en efectivo, son diferentes a los gastos de cierre que podemos estimar cuando es una compra con un crédito hipotecario. Antes vimos que estimábamos un 1.5%, aquí estamos estimando un 4%, también va a haber una diferencia si la propiedad es ya existente o está comprando una propiedad nueva, esto puede variar, en este caso este ejemplo es de una propiedad ya existente y esta estimación de los gastos de cierre cuando es con hipoteca pues puede estar entre el 4 y el 5%. Entonces ya el valor que antes vimos que era en el ejemplo anterior, que eran $164,000, aquí ya se convierten en $168,900. Esto queda igual. Déjame ver que tengo que quitar esto de aquí para seguir moviéndome.
aquí ya sí vamos a incluir lo que es la parte de la deuda. Estamos asumiendo un término a 30 años. Lo que estamos poniendo de inicial es solamente $60,000 en comparación con los $160,000 que usted como inversionista o que como inversionista estábamos poniendo en el ejemplo anterior. Aquí estamos poniendo una tasa de interés de un 4.5%. Quizás esto ya es en estos momentos para un extranjero y para una inversión, pues estamos hablando ya del 5.125, del 5.25. Y lo que le estaría prestando el banco en este caso, pues serían $160,000 para tener un pago mensual de la deuda, o sea, lo que es principal más intereses solamente de $500. Lo demás pues sigue igual, la parte de la renta. Déjame borrar esto otra vez. Esto sigue siendo lo mismo que en el ejemplo anterior. Lo que aquí, bueno, ya lo que es el cash on cash ya es diferente, es un 3.39, porque introdujimos la parte de la deuda. Ya después lo vamos a ver con los indicadores, pero déjenme terminar esta parte de aquí. Igualmente, pues vamos a tener que lo vamos a vender en 5 años. Esto va a quedar igual. Aquí sí ya hay una diferencia porque durante estos 5 años se ha pagado algo de deuda, pero no toda. O sea que al año 5 todavía quedarán de esos $100,000 que prestó el banco, pues todavía quedarán $91,000 por cancelar. Los gastos de cierre a la venta pues sí son los mismos. Y en este caso pues quedarían $99,000, lo que le quedaría al inversionista después de haber vendido la propiedad y después de haber cancelado su hipoteca con el banco. Si a eso le restamos lo que se puso inicialmente, quiere decir que por apreciación se ganaron $33,000. Y en la parte anterior, si se recuerda, en la parte de efectivo, habiendo puesto los $100,000, creo que eran $25,000, casi $26,000. Por flujo de caja, pues en este caso es mucho menor, son $12,000, porque recuerden, aquí no sale, pero a estos $8,000 pues hay que restarle el servicio de la deuda, que como vimos antes eran $506, o sea, casi $6,000 al año, o sea, lo que te quedarían son $2,400 anuales de flujo de caja. Entonces aquí vas a tener menos flujo de caja, pero si sumas las dos cosas tienes $43,000. El caso anterior eran 72, pero bueno, por supuesto había puesto 160 en lugar de $60,000 de inversión. Y aquí estás obteniendo una rentabilidad mayor de un 63% o anualizado de un 12%. Este es un claro ejemplo bueno, de poner, apalancarse, utilizar el dinero de un tercero, en este caso de un banco, y potenciar tu inversión. Imagínense además que ustedes ahorita con esos $60,000 no solamente van a comprar una propiedad, sino muy probablemente puedan comprar casi 3 propiedades. 60 por 3, pues son 180. Entonces, imagínense cómo se puede potenciar entonces ese poder de la deuda en su inversión. Lo que vimos que antes era un 8.78, ahora se convirtió en un 12.71. El cash on cash si baja en un 3.39 en comparación de un 5.10 que había anteriormente. Flujo de caja, por supuesto, aquí en la parte operativa, como ya vimos, anualmente pues quedan $2,400, casi esos $200 mensuales, y aquí quedaban casi $700 mensuales. Y eso me lleva un poco también a las preguntas que hicimos inicialmente. Bueno, ¿cuál es mi objetivo como inversionista? Una vez respondí a esas preguntas, aquí lo podemos ver con números, qué es lo que podría hacer. Bueno, dejé de compartir esta pantalla porque bueno, esto es lo que ustedes pueden ver para comparar, y no se me olvida que todavía tengo que mostrarles lo que es perdón, tengo que cerrar una cosita aquí, no, aquí. El detalle de dónde venían todos esos gastos operativos. Me están preguntando aquí si podemos recibir la presentación por correo electrónico. Sí, yo se las puedo hacer llegar sin ningún problema. Aquí, bueno, esta es la calculadora, el simulador donde nosotros sacamos
todos estos reportes que les enseñé anteriormente. Y aquí están desglosados lo que son los gastos operativos. Por ejemplo, y todo eso estaba contemplado en las despensas esas que eran, si se acuerdan, $9,253. Bueno, aquí les voy a decir de dónde viene el detalle, que para muchos inversionistas, sobre todo al no conocer el mercado internacional ni el mercado de la Florida, quieren saberlo. Y muy importante, otra vez, vuelvo y les repito, cuando ustedes les presenten otras alternativas que les van a llegar muchísimas de diferentes lados, ustedes ya van a saber qué preguntar. Esto lo incluye esa rentabilidad que tú me estás proponiendo. Esa es la verdadera razón por la cual estamos haciendo este webinar. Que ustedes sean capaces de cuando ustedes les proponen una inversión y una rentabilidad, ustedes puedan analizarla y saber si contiene todos los componentes. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos proponiendo que va a tener un property management que tiene un valor de un 8% del valor del alquiler. En este caso, la asociación de este ejemplo que estamos dando, o sea, esta es los gastos de comunidad o los gastos de condominio, como se diga en cada uno de los países, $215 al mes, eso da $2,580 anuales. Una comisión de renta, eso quiere decir que aquí estamos incluyendo también los servicios de aquí va a pasar, como ya les dije antes, todos los contratos son de un año. Entonces, al año tienen dos posibilidades, o que renueve el inquilino o que haya que salir al mercado y buscar uno nuevo. Generalmente en la industria, si hay que buscar un inquilino en el mercado, se les va a cobrar cualquier agente inmobiliario por hacerle esa gestión un mes de renta. Un mes de renta, si ustedes se fijan, es un 8.33% del valor de sus ingresos anuales netos. En este ejemplo, 18,600. Ya saben que en lugar de 12 meses van a tener 11 meses o incluir este mes aquí en el gasto. Pero como nosotros estamos asumiendo que no es que vamos a tener 5 inquilinos durante los 5 años, sino que vamos a tener 2 o 3, ese 8.33 que yo les comenté antes, nosotros asumimos, esto es una estimación, que es un 6%. Eso es lo que está diciendo aquí, que vamos a tener 2 o 3 inquilinos al año. Y el otro gasto que van a tener también, por ejemplo, si lo tuviesen con un property management, que esto es lo que está contemplado aquí en esta simulación, esa renovación del inquilino les cuesta medio mes. Después van a tener lo que son los impuestos municipales, en inglés es el property tax, o los impuestos prediales, también le llaman en otros países. Lo estamos estimando. Este rango lo pueden ver, como siempre aquí, recuérdense que no estamos hablando de números exactos, sino de estimados. Esto puede estar entre el 1.5 y el 2% del valor de la propiedad. Eso es un estimado. En este caso estamos estimando que para este rango de propiedades, este rango de valor de precios, un 1.5% de los $160,000 es lo que nosotros vamos a estimar como valores de property tax, 2.400. Vamos a estimar un seguro a la propiedad. Esto es opcional, pero nosotros ya se lo incluimos en esta estimación. Quizá usted como inversionista no lo quiera tener. Si lo está comprando en efectivo, no es obligatorio. Si lo está comprando a crédito, el banco sí se lo va a exigir. Aquí ya también, esta es una propiedad que estamos en este ejemplo que es ya existente. Muchas de estas propiedades que a lo mejor tienen 20, 30, 40 años y lo más probable es que vayan a tener reparaciones. En este ejemplo le estamos poniendo que vayan a tener $500 de reparación. Podemos asumir también hasta a lo mejor que sean 800, $1,000. Todo ese estimado ya lo incluimos nosotros en esta simulación, porque todos los años, o a lo mejor si no es un año es el otro, pues puede haber una reparación de un baño, se le daña la lavadora, la secadora, quizá hay alguna filtración, o sea que es muy probable que tienen que incluir esta línea de mantenimiento de reparaciones también. Como ya les nombré también, está lo que es mantener una estructura corporativa. No es obligatorio también, es muy aconsejable. Nosotros lo estamos poniendo aquí. Eso puede tener un valor de 500, $1,000, dependiendo del contador con quien ustedes hagan ese mantenimiento anual. Generalmente el mantenimiento anual, ustedes van a tener que hacer una declaración de impuestos, no importa si tienen ganancias o no, ustedes deben hacer esa declaración de impuestos.
y mantener, si tienen una compañía, pues tienen que mantener esa propiedad, esa compañía activa, algo así como una cámara de comercio, lo que aquí en la Florida se llama el SOMES. Eso también tiene un coste, bueno, eso ya lo estamos incluyendo aquí. Entonces aquí tiene absolutamente todo el detalle de lo que ustedes podrían esperar de gastos en una propiedad aquí en los Estados Unidos. No sé si aquí hay alguna otra pregunta. No, aquí me están dando las gracias por la respuesta de que sí van a tener la presentación por correo electrónico. Esto es lo que ya vimos. Y lo que quiero aquí para terminar, que ya les he quitado mucho tiempo, es que lo que quiero que vean esto y estas dos vertientes. Nosotros siempre les vamos a decir en AvantiWay que nosotros lo que le vamos a proponer es una estrategia de inversión más que proponerle oportunidades. Por eso es que nos tomamos el tiempo de hacer todo este proceso de consultoría y hacerle estas 10 preguntas. Nosotros no queremos vender una oportunidad, cobrar una comisión y marchar. Nosotros lo que queremos es tener relaciones duraderas en el tiempo con todos nuestros clientes inversionistas. Y para eso, pues, vamos a comparar lo que es una oportunidad versus una estrategia. Una oportunidad es un solo servicio, no nos vemos más nunca. Aquí una estrategia es un servicio constante. Si tuviesen el servicio con nosotros de Property Management, es un servicio que nos vamos a estar y los vamos a acompañar a ustedes durante los 5 o 7 años que ustedes mantengan el activo. Y muchas veces no se tiene en cuenta eso, pero esa es una de las claves del éxito de toda esta rentabilidad que hemos estado proponiendo anteriormente. Un servicio profesional hace que esa rentabilidad se cumpla y muchas veces se potencie. Una oportunidad es un servicio basado solamente en un producto. Aquí lo que estamos nosotros es una estrategia, está basado en la ejecución. Una oportunidad tiene un limitado alternativas de inversión. Yo tengo solamente este proyecto en el downtown, es lo único que yo estoy vendiendo, es lo único que yo te voy a promocionar y es de lo único que voy a hablar. Cuando estamos hablando de una estrategia, pues a través de este proceso de preguntas y este proceso de consultoría, pues vemos todo el abanico de posibilidades que hay y nosotros lo que les vamos a ofrecer y les vamos a buscar es lo que más se adapte a su perfil de riesgo y a su objetivo de inversión. Aquí la oportunidad está motivada por la comisión. Muchos agentes en el mercado, ustedes lo podrán ver, que lo único que quieren es ganarse su comisión. No les importa, no se van a volver a ver más nunca. Nosotros aquí lo que queremos es construir relaciones y estar durante todo el tiempo que ustedes estén invirtiendo. Muchas veces no solamente es una primera inversión, sino que quieren construir un portafolio de propiedades y para eso estamos nosotros. Aquí con la parte de la inversión, pues no hay apego a establecer esa relación y aquí nosotros vamos a estar atados al funcionamiento porque vamos a estar viendo día a día, mes a mes, año a año, esa propuesta que nosotros hicimos, si se va cumpliendo y si hay si el mercado va cambiando, como es muy probable que en 5 o 7 años hayan cambios, nosotros le podemos ir proponiendo cómo ir moviéndose con la estrategia para seguir manteniendo la mejor rentabilidad, quizás sea en un momento de seguir manteniendo, de esperar, no sea el momento de vender y quizás esos 5 o 7 años pues lo tenemos que alargar un poco más. Todo eso va a venir del proceso de consultoría. Aquí tenemos una visión a corto plazo, va enlazado con esto que es un solo servicio, que está motivado por la comisión. Aquí no, lo mismo que ya hemos estado repitiendo, que es la visión a largo plazo. Aquí muchas veces, aquí una oportunidad es lo que los inversores piensan que es lo que quieren. Esto es una frase que nos recalcan mucho nuestros fundadores, Andrés Corda y Enrique Terán. Nosotros los agentes de AvantiWay no somos tomadores de pedidos. Nosotros por eso siempre cuando dicen, no, yo lo que quiero es un apartamento de 3 habitaciones, 2 baños con vista al mar y que esté ubicado en Brick. Eso es lo que yo quiero como inversión. Entonces nosotros cogemos un poco de pausa y decimos, ya va. Y empezamos a hacerle preguntas, estas 10 preguntas que vamos. Entonces muchas veces ya la experiencia nos ha dicho, muchas veces el inversor llega con un pensamiento, pero quizá no es lo que necesita, aunque el inversor pensaba que eso es lo que quieren,
pero no es lo que necesitan. Después de todas estas conversaciones se dan cuenta que quizá ese apartamento en Brickell, que por referencia, por estatus, por saber que otra persona en su país de origen lo compró, le da una buena rentabilidad, y al ver otras alternativas, pues quizá vean que tienen otras mejores alternativas que eso. Esto es un ejemplo y no quiere decir que eso siempre sea así.